Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy, con esta cuarta entrega de la miniserie sobre el personaje histórico de la política venezolana del siglo XX, Alirio Ugarte Pelayo, pondremos fin a esta miniserie que le hemos dedicado a este personaje. Seguimos conversando para ello con su hijo Alejandro Ugarte y vamos a tratar un tema que nuevamente vuelve a ser polémico sobre su vida y se trata nada más y nada menos que de su trágico final. La tesis oficial del mismo es que se trató de un suicidio, pero hay elementos, como lo veremos en este capítulo, que permiten plantear con fuerza la posibilidad de que se trató en realidad de un... Saquen ustedes, después que lo vean, sus propias conclusiones. Como siempre, les pedimos que si les gusta lo que verán, nos regalen un like. Los invitamos también a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención. Alejandro, llegamos al punto final del tema con una materia que lamentablemente es un poco incómoda, pero hay que tocarla, ¿no? Claro, Y es el desenlace trágico de la vida de Alirio Ugarte Pelayo, ¿no? Llegamos al año 66, año en el cual él entrega la presidencia de la Cámara de Diputados, pero también empieza el debate por la candidatura presidencial. Alirio Ugarte se presenta y se perfila claramente como un presidenciable, como un candidato presidencial de URD. Empieza un poco la pugna interna. Jovito Villalba viene de ser el último candidato presidencial de URD en las elecciones del 63, no lo había sido en el 58, sí lo fue en el 63, y correcto. bueno, hay todo un tema allí de fondo con respecto a esa candidatura presidencial. eh, hay pugna interna y Alirio Ugarte Pelayo a, eh, anuncia, avanza hacia una división de URD y perfila un nuevo partido. Y el día en que se convoca una conferencia de prensa, una rueda de prensa para anunciar precisamente todo esto, la división y probablemente la candidatura, pues sucede un extraño suceso, perdonen la redundancia, sucede un extraño acontecimiento y es encontrado en su biblioteca muerto tras una detonación y parece un suicidio, pero muchos cuestionan esta tesis y hablan de un homicidio. Yo no voy a tomar parte en eso, a pesar de que he escuchado muchas versiones sobre este tema, eh, y quisiera dejar que seas tú quien hable de esto. No, no te ahorres nada que consideres que debas decir, pero considera también el tiempo con respecto a lo que ya todo lo que hemos dicho en este programa. Adelante, Alejandro. Exacto. Bueno, mira, sí, efectivamente, Cipriano, una vez, ese año 66, de 1966, fue clave, fue fundamental para la vida de mi padre. Ya él venía siendo hombre noticia político desde mucho tiempo atrás. Pues. Eh, los enemigos internos que tuvo dentro de URD lo atacaron, pues digamos, por toda la vía y trataron de confrontarlo y enemistarlo con Villalba, con Jovito, al cual mi padre realmente respetó, admiró y quiso muchísimo, realmente. Y le afectó mucho que haya prevalecido, digamos, la influencia de gente que malquería más bien a Jovito, que se aprovechaban más bien de él, pero que en el fondo despotricaban y lo irrespetaban, de que Jovito haya creído de alguna manera en ellos y lo hayan mal puesto o predispuesto contra Livio, que era prácticamente su Benjamín, pues. Y sobre todo con la admiración y el cariño y el respeto que tenía mi padre por la intelectualidad y por la formación política de Jovito. El caso fue que eso hizo crisis, pues ciertamente, y lo expulsan, pues digamos, de URD. Por más que mi padre había sostenido que, bueno, que el candidato, pues natural y lógico del partido era Jovito, pero que en definitiva esto lo tenía que decidir las masas. Pues.
Le hicieron incluso, le llegaron a llevar a la casa, por factores, digamos, de personas de importancia dentro de URD, una carta para que la firmara Lirio, que renunciaba previamente a lanzarse como candidato o a postularse como precandidato dentro de URD. A lo cual mi padre no quiso firmar, pues por supuesto. Digo, coño, no voy a firmar algo que no depende de mí. Si a mí, o sea, yo no estoy auspiciando mi candidatura presidencial para este momento, para estas elecciones del 68 venideras, pero si las masas, qué sé yo, las bases del partido así lo deciden, pues bueno, habrá que acatar lo que diga el partido. Pero yo no ando en eso. Para mí el candidato natural es el doctor Villalba. Pero con todo y eso lo someten entonces a un tribunal disciplinario y terminan, digamos, expulsándolo del partido. De allí, cosa que él no quería, pues, sin duda alguna. Y trató de evitarlo hasta donde fue posible. Bueno, ante esa situación, pues no le quedó otro remedio que él nunca quiso constituir o crear un nuevo partido político, sino que él más bien quería, era un poco al estilo americano, crear, digamos, organizaciones independientes que de alguna manera pudieran funcionar mancomunadamente y que cumplieran la función de un partido sin serlo, porque crear un partido más bien, decía él, iba a evitar que, como él consideraba que lo apreciaban a él tanto y tenía dentro del pueblo adeco mucha gente que lo quería, dentro del pueblo copellano y dentro de la misma militancia del comunista, etcétera, de todos los factores, crear un partido era más bien una limitante para él. Pero eso no fue posible, esa idea que tenía, porque no lo permitía la ley de partido. Entonces no tuvo más remedio que constituir un nuevo partido político que se iba a llamar el MDI, Partido Demócrata Venezolano. Bueno, había anunciado entonces para el 19 de mayo una rueda de prensa en la Casa Nuestra en Los Chorros para darle ya connotación nacional al nacimiento del nuevo partido. Bueno, en la casa estaban invitados, bueno, mi padre, te podrás imaginar, en ese momento abría y cerraba periódicos y programas de opinión a nivel nacional. Estaba en pleno auge. Las renuncias de la militancia de URD, bueno, no te imaginas cómo fue eso. Ese partido quedó prácticamente en el hueso. Por efecto de su expulsión, por efecto de haberlo expulsado del partido. Bueno, y empieza a tener, digamos, más bien apoyo de otras organizaciones políticas que auspician, digamos, su candidatura presidencial. Así estaba el FND, el FDP de Urla Pietri, de Jorge Dager, el mismo Partido Comunista tenía, oye, acuérdate que Alirio era hermano de Algimiro Gabaldón, y con el cual tenía una relación estrechísima, no solamente como hermanos, sino que también tenían profundas discusiones y conversaciones políticas, pues una relación pero muy fluida pues entre ellos. Y ni que hablar con su padre, con el general Gabaldón, que también era de esa tendencia. Bueno, en definitiva, llega el 19 de mayo, se va a anunciar el partido, hay en la casa, bueno, un número bien considerable pues de periodistas y amigos y simpatizantes, y la casa pues no habían menos de 200 personas, quizás, cuidado si no más. Y en eso le dicen, y él atendiendo a la gente, esperando que fueran las 11 de la mañana, que era para la hora en que estaba pactada la rueda de prensa, para hacer el anuncio pues, del nacimiento del nuevo partido. Atendiendo allí a las personas que estaban convocándose y que estaban llegando, le dice a alguien de la familia que tenía una llamada confidencial en la biblioteca, entonces va por teléfono. Pues. Entonces va a la biblioteca, saca unas personas que estaban allí y cierra tranca la puerta. Pues. En eso, previamente le había dicho a su hijo menor, a mi hermano Luis Horacio, el menor de nosotros, que le buscaran un vaso de leche. Pues en esa época se creía que la acidez se combatía con la leche, cuando hoy en día eso es lo más contraproducente. El caso es que no había leche en la casa en ese momento, mientras llegó, pues la buscaron y tal, y Luis Horacio fue a llevarle la leche a su papá. Cuando va a entrar a la biblioteca, le dice, no entre, que está o sea, que tu papá está en una reunión confidencial, o sea, está atendiendo una llamada confidencial. Muchacho al fin agarra y sale por el jardín y da la vuelta y ve por la ventana que hay una persona tirada en la biblioteca. No sabe quién era ni nada, se devuelve y dice, coño, y hay una persona tirada en la biblioteca. La gente que sabía que el único que estaba ahí era Lirio, bueno,
tumban la puerta y entran y lo encuentran pues realmente agonizando. En ese momento, una de las personas que entra, que es una persona que trabajó con nosotros muchísimos años en la casa, Rosa Emilia se llama, todavía vive, ya muy viejita, pero todavía vive, y va a entrar al baño de la biblioteca, un bañito que había en la biblioteca, para buscar un paño para limpiarlo, pues tenía la cara, la cara llena de sangre, agonizando. Entonces, cuando va a entrar al baño, que estaba la puerta cerrada, alguien grita. Se supo que no toquen esa puerta. Entonces, bueno, ahí se distrae en medio de la confusión y todo, y de repente aparece la puerta abierta del baño. Bueno, lo sacan y lo llevan, lo montan en un carro y lo llevan a la clínica Ávila, que era lo más cerca, pues la clínica más cercana que había de la casa. Y ahí, pues, a las 2 horas antes de operar una cirugía que iban a hacerle sumamente delicada en la cabeza, bueno, fallece. Pues. Entonces, cuando lo están sacando de la biblioteca, alguien grita, se suicidó Alirio Ugarte Pelayo. Y ahí, acuérdate que ya estaban reunidos buena parte de todos los reporteros, tanto de televisión como de la prensa escrita. Empezaron a repetir, y de los radios, pues, empezaron a repetir ese grito o esa expresión que alguien dijo, que no se supo quién fue. Se suicidó Alirio Ugarte Pelayo, se suicidó. Y eso fue la primera noticia que empezó a salir por todos los medios. Bueno, ante esa situación, nosotros en la familia pues no creímos pues en ningún momento esa, digamos, que el resultado de su muerte haya sido por esa vía. Entre otras cosas porque, bueno, mi padre estaba en pleno éxito político, era el hombre, digamos, noticia del país, en la familia reinaba una armonía y un afecto y un cariño extraordinario, no había ninguna razón para que él se fuera a quitar la vida, pues no, esto no tenía el más mínimo sentido, pues. Estaba más bien, no joda, en su pleno éxito, pues por decirlo de alguna manera, de su actividad como dirigente, pues digamos, político. Cansado sí estaba porque ciertamente tenía, coño, desde principio del 66 hasta esa fecha, una serie de situaciones que lo tenían en una actividad política constante. Pues, era todos los días reuniones, todos los días entrevistas, todos los días giras. Pues, bueno, te podrás imaginar tú que sabes de política, que implica, digamos, una situación para un político que sale expulsado de un partido y que va a constituir o a crear otra organización política. Y más en el caso de él, que bueno, gozaba de una simpatía pues realmente muy grande en Venezuela porque había creado un estilo nuevo de hacer política. Era un lenguaje especial, no era un hombre agresivo, no era un hombre que vejaba o que insultaba a nadie, sino que él consideraba que las ideas no tenía por qué imponerse a gritos, sino que con inteligencia y de la mejor forma. Es más, creó un estilo pues, de hacer política totalmente diferente. Sin embargo, siguió entonces la tesis de que se había suicidado. Nosotros entonces contratamos a unos expertos en criminalística, por cierto, canadienses, vinieron aquí a Venezuela e hicieron un estudio sobre el caso concretamente y reconstruyeron, pues, digamos, todos los hechos. Y científicamente logramos nosotros establecer, de acuerdo a este informe, de que había sido realmente un homicidio, no un suicidio. Y básicamente por las siguientes razones, Cipriano. En primer lugar, de la misma PTJ nos hicieron llegar, puesto veladamente, el original de la prueba de la parafina, que era la prueba que se utilizaba en aquella época. Ya hay mecanismos más, digamos, más certeros. Pero en aquella época, que es determinante también, la prueba de la parafina es para demostrar si tienes en las manos residuos de pólvora, pues, de quien haya accionado un arma. Era negativa. No tenía, la prueba de la parafina fue negativa. La trayectoria de la bala. En el 99,9% de todos los casos de homicidio con un disparo de arma corta a la cabeza, la trayectoria de la bala es ascendente, no descendente, ni modo que la gente agarre el arma y se lo vaya a poner de arriba hacia abajo para... Normalmente la trayectoria de la bala es ascendente. En el caso de él fue descendente. Tercer aspecto, el tatuaje. O sea, toda arma accionada a quemarropa deja
por el fogonazo un tatuaje, una quemadura del fogonazo que sale. No presentó tatuaje, lo cual implica que el disparo fue a cierta distancia. La posición en que quedó el cuerpo en la mecedora donde estaba sentado, ahí se hicieron todas las pruebas, era una mecedora grande, especial que él utilizaba, o sea, que le gustaba mucho. Ahí es donde él leía, pues, y estudiaba. Tú te lanzabas así de lado, pues, como fuera, y no había forma de que se volteara, pues, la mecedora, pues, por más intentos de gente del mismo peso y hasta más pesado no se lograba. Y apareció volteada y él en el piso. El mismo hecho de lo de la puerta del baño de la biblioteca. ¿Qué fue lo que se creyó, pues, digamos, con todo el análisis y el estudio que se hizo? Que ya esa llamada, que nunca se supo quién la hizo, pero dentro del plan estaba alguien trancado en la biblioteca, entró Alirio solo, supo cuando cerraron la puerta porque todo estaba de alguna manera preestablecido. Está él hablando por teléfono, sale este señor o la persona que haya sido, sale del baño, le dispara y vuelve a trancarse en el baño, esperando pues que se descubra, pues digamos, el hecho, digamos, digamos, de que el hombre está herido, pues de que el hombre está, y después en lo que vaya, en lo que entre el tumulto de gente, dentro de la confusión, salir del baño y confundirse con la persona como pareciera que fue lo que efectivamente fue. Como había dicho anteriormente, en la casa habían más de 200 personas y nadie oyó un disparo. Más bien dijeron, bueno, sí, que habían sentido como que si un portazo de una puerta se había cerrado muy fuertemente. Bueno, nosotros hicimos una prueba también en la casa, disparando con un arma también del mismo calibre, un 38. Bueno, y todos los vecinos pues se acercaron a ver qué había pasado. Es decir, era imposible, estando separados nada más que por una puerta y un ventanal en el jardín, que nadie hubiese oído un disparo, pues realmente. Y eso no, lo que llegaron a decir que habían oído como que un portazo fuerte, pero eso no fue un portazo fuerte, eso fue un ruido que tenía que haberse dado cuenta todo el mundo, con lo cual nosotros deducimos que fue con un silenciador, pues, en lo del estudio pues, que se hizo pues, con respecto a eso. Esa prueba, entonces, nosotros la presentamos, mi madre hizo una rueda de prensa, se consignó, digamos, esa prueba y se consignó en el expediente respectivo, pues. Nosotros estábamos muy pequeños, pues. Alirio y yo, que éramos los mayores, yo tenía 12 años y Alirio tenía 14, o sea que éramos unos niños. El caso fue que nosotros logramos entonces establecer eso, pero cuando sale la sentencia ya definitiva del tribunal, dice que no había demostración para poder determinar que había sido un homicidio ni que había sido un suicidio. O sea que prácticamente dejó esto en el aire, pues no decidió a favor ni en contra de ninguna de las dos tesis que se estaban manejando. Y así quedó. Oye, Alejandro, la verdad que interesantísimo el relato. Creo que le estamos haciendo un gran aporte al conocimiento histórico contemporáneo porque a la gente le puede sonar a Lirio Ugarte Pelayo. Obviamente el mundo político lo conoce y obviamente también la generación anterior a la nuestra lo conoció directamente, la de nuestros padres fundamentalmente. La nuestra la puede tener como referencia, obviamente tú y yo estamos un poco más involucrados en el asunto, pero las nuevas generaciones no lo conocen, Así definitivamente es. no lo. Con esto esperamos poderle estar llegando a mucha más gente y difundir información que es importante y que no está en el conocimiento de muchísimas personas, ¿no? Y además relatado por ti, pues me parece que tiene un valor añadido porque además lo has hecho con la pasión de un hijo y de una persona directamente involucrada que da de valor el tema y la narrativa. Ahora bien, Alejandro, una última pregunta. Claramente expuesta la tesis del homicidio por encima de la del suicidio por una serie de elementos clarísimos que sustentan esa posibilidad, esa hipótesis. Me parecen que son elementos muy claros la que le dieron los canadienses a ustedes para sustentarla. Sin embargo, me parece que hay una pregunta que hay que hacer
y que no huelga, sino que es pertinente. Mm. Establecido eso o apuntando hacia eso, habría que pensar en alguien en particular como principal interesado o como potencial interesado en ponerle fin a la vida de Alirio Ugarte Pelayo, algún interés político en especial, más allá del tema de las obvias pugnas que estaban en el momento sobre el tapete por la candidatura presidencial, por el tema de la división de URD, etcétera, porque uno no se puede imaginar a Jovito Villalba detrás de un asesinato. Yo por lo menos no me lo imagino, ¿no? Pero había mucha gente que no tenía la altura política de Jovito Villalba metida en política. Eso también hay que pensarlo, pues, ¿no? Claro. Bueno, fíjate, ciertamente nosotros no tenemos, digamos, a nadie así en especial que pudiéramos considerar con pruebas suficientes que haya sido el autor material, pues digamos, del crimen cometido. Eh, Más allá de eso, sí consideramos que realmente mi padre, los enemigos que realmente tenía, estaban ubicados dentro de su propio partido, dentro de URD, que habían tratado, digamos, de apartarlo a como diera lugar de su participación política y de su éxito, pues digamos, político que venía desarrollando después de haber tratado de ponerle todas las encadillas, todos los peines, pues, y muy lejos, digamos, de perjudicarlo, lo que hacía era repotenciarlo, pues más, hayan podido haber llegado, digamos, como única salida o como única conclusión, llegar al crimen, pues, y desaparecerlo, pues, físicamente. Esta tesis, pues, teóricamente es posible, no nos consta. Sin embargo, ciertamente URD, como formaba parte todavía de la coalición con el gobierno de Ancha Base, tenía las puertas abiertas para poder, digamos, negociar o acordar con el gobierno, pues cualquier salida, pues, o apoyo, o no investigación profunda sobre los hechos como efectivamente ocurrió, tuviese de alguna manera sectores del gobierno del doctor Leoni en conocimiento de lo que se cometió en contra de Alirio. Te repito, no tenemos pruebas de ninguna naturaleza para poder confirmar, pues digamos, esa tesis, pero sí tenemos, por supuesto, sospecha de que provenga esa decisión del crimen que se cometió de gente vinculada a URD, sin duda alguna. No veo tampoco a Jovito, digamos, dando una orden de esa naturaleza. Eso no lo creo yo particularmente. Pero sin duda alguna consideramos que eso tuvo que haber provenido como actores intelectuales, gente vinculada pues a Unión Republicana Democrática. El que haya hecho, el actor material, el sicario, pues por decirlo de alguna manera, vendría a representar a los efectos nuestros lo de menos, pues eso podría haber sido cualquiera, pues. El punto que nos hubiese gustado saber es quiénes fueron realmente los autores intelectuales para haber llegado a ese crimen, que tanto daño le hizo al país, porque estamos seguros que la Venezuela de hoy hubiese sido distinta si se hubiese permitido que Alirio participara en esas elecciones del 68, que como muy bien dijo, no sé si demagógicamente, pero lo dijo el doctor Caldera, de que él estaba postulando su candidatura porque había sobrevenido la muerte de Alirio Ugarte Pelayo. De lo contrario, él y su partido hubiesen apoyado la candidatura de Alirio. Eso lo dijo en varias oportunidades Caldera en su campaña electoral para las elecciones del 68. Interesante, interesante, interesante. Y además que viniendo del doctor Caldera, es una frase interesante porque uno no se imagina a Caldera pudiendo ser candidato apoyando a otro. Yo lo digo aquí con toda sinceridad. Lo digo con toda sinceridad. Pero bueno, buen punto. Bueno, Alejandro, la verdad que ha sido una interesantísima conversación. Yo te agradezco mucho, no solamente el tiempo, sino también la enorme cantidad de datos que has aportado aquí
a este programa y bueno, creo que ha sido un buen intercambio y un buen aporte de tu parte y no solamente para el programa en concreto, sino para el conocimiento público de lo que ha sido la vida de un gran dirigente político del siglo XX venezolano y con lo cual aspiramos pues a aumentar la difusión de personajes como tu padre y también del conocimiento de la historia contemporánea de Venezuela. De verdad que muy agradecido, Alejandro, ¿viste? ¿Mm? Bueno, yo te lo agradezco también a ti entrañablemente, porque fíjate tú, Cipriano, estos temas, o buena parte de estos temas, habían sido, no habían sido divulgados, no habían sido dichos, no habían sido transmitidos para que fuesen comprendidos y entendidos por la opinión pública, para que se haga, digamos, para que saque cada quien sus conclusiones o sus conjeturas. Pues. De manera que para mí realmente es algo realmente muy valioso y te lo voy a agradecer muchísimo haberme permitido por esta vía tuya tan prestigiosa poder haber dicho las cosas que dije sobre mi padre. Lamentablemente, como tú bien sabes y me lo has dicho ya muchas veces en el transcurso de esta intervención, el tiempo corre pues por estos medios muy rápido y uno quisiera decir más cosas, pero el tiempo es limitado. Muchas gracias, Cipriano. No, bueno, imagínate. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Entonces, queridos amigos, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Hasta luego.